como hijos de Dios, y escuchemos esto, como hijos de Dios, porque hemos creído en el sacrificio en la cruz del Calvario y hemos entendido que hemos sido comprados a precio de sangre por ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, sin merecerlo, pero en obediencia a esa fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, habiendo arrepentido de nuestros pecados, habiendo tenido acceso a la vida eterna como un regalo de Dios para con nosotros. Como hijos de Dios, tenemos uno de los más grandes privilegios concedidos a nosotros los seres humanos como hijos de Dios, que es el derecho, la confianza y la libertad de irrumpir a nuestro Señor en cualquier momento. No importa la hora, no importa la condición en que estemos, podemos acudir a Él directamente. El ser humano, por ese espíritu que Dios puso en nosotros, de buscar a un ser superior en quien podamos poner nuestra confianza, desde tiempos antiguos han tenido sed de Dios, de buscarlo, de buscar su presencia. Y a través de la palabra podemos ver que en el Antiguo Testamento se registra cómo las personas han deseado o desearon tener un encuentro con Dios, pero en ese tiempo no era posible. Solo habían casos excepcionales donde Dios escogió a personas, a profetas, a hombres que fueron usados por Dios para transmitir el mensaje de Dios para el pueblo, para cumplir las tareas que Dios quiso que se hicieran, usando hombres sencillos, hombres que solo se dispusieron a Dios y aunque pensaban que no lo podían hacer, pero tuvieron fe, le creyeron y cumplieron la tarea y son de testimonio hoy para nosotros. Pero todas esas personas, ese pueblo, buscaba de Dios. Y podemos decir como Moisés, Dios le dio esa tarea de sacar el pueblo de Egipto, de la esclavitud, y traerlo al desierto, donde iban a pasar un proceso para que comprendieran a quién tenían que seguir y obedecer, a quién tenían que adorar, a quién tenían que buscar cada día. Y Dios en su misericordia los trajo a ese lugar y pudo mantener su presencia durante ese trayecto a través de una columna de fuego en la noche, una nube durante el día. Pero había una característica de este pueblo que buscaba de Dios, que tenía que depender de lo que Dios le decía a Moisés, porque Dios era el líder que iba a guiar a ese pueblo en ese trayecto. Pero el pueblo tenía que ser paciente, tenía que ser obediente durante esa nube, se mantenía o caminaba. Ese pueblo no podía caminar solo porque le daba la gana o como bien quisiera. Tenía que estar bajo la nube y no podía hacer lo contrario. No importa el tiempo que se mantenía, tenía que estar ahí en obediencia, tenía que ser paciente. Si caminaba, tenía que moverse. Y así Dios obró
A través de su presencia los alimentó, los protegió, hizo tantas cosas que conocemos hoy a través de la palabra. Pero hay una característica importante que debemos ver, de que existía un templo donde Dios estableció que iba a estar su presencia en el lugar santísimo en el templo. Pero en ese lugar santísimo donde estaba su presencia, solo podía accesar un sacerdote una vez al año. Y las demás personas no podían tener acceso directo, sino que tenían que estar fuera en el portón, y aunque quisieran no podían hacerlo. Pero la necesidad de buscar al Señor siempre ha existido, y podemos ver tantos hombres de Dios que anhelaron estar siempre en su presencia, como el rey David, que según registran las Escrituras tenía comunión con Dios. David conoció a Dios como su defensor, como su refugio, como su cuidador, como su fuerza, y habló de Dios majestuosamente y poderosamente, pero no tuvo el privilegio de entrar al lugar santísimo. Aun cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, tenían anhelo de Dios, y Dios levantó hombres también como Daniel. Y Daniel, según registra la Biblia, oraba 3 veces al día y le creyó a Dios, y Dios le ayudó. Y hizo tantas cosas maravillosas porque dependía de Dios. Pero aún estando en diferentes lugares, tenían que orar con dirección donde estaba el templo, donde estaba el lugar santísimo. Pero tuvieron fe y Dios obró de manera maravillosa. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a nacer de una virgen a un lugar específico. Era un hombre, 100% hombre, por lo tanto estaba en un lugar físico, no podía estar en todas partes. Pero en ese tiempo también las personas que conocieron de Jesús tuvieron acceso a Él, porque conocían de las maravillas que Él estaba haciendo durante su ministerio. Pero para llegar al Señor tenían que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y acudían a Él. Y podemos ver cómo personas que estaban en ese lugar correcto, Jesús sanó a los ciegos, porque clamaban cuando iba pasando, tenían un problema físico, una enfermedad, y clamaban, y Jesús ya sabía eso, y lo sanaba. A la mujer con flujo de sangre, que tocó el borde de su manto, o sea, tenía fe, y a pesar de las dificultades trató de llegar donde estaba Jesús, y tocó el borde de su manto y fue sanada. Poder de Dios salió y fue sanada. La viuda de Naín, que su hijo falleció, e iban en la procesión fúnebre, pero Jesús pasó en ese momento y tocó el féretro, y este joven resucitó. El paralítico del estanque de Betesda, que quería ser sano, pero no podía porque era paralítico, otros le ganaban ventaja, pero este hombre estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, porque Jesús pasó por ahí y lo sanó también.
4 hombres que tenían un amigo que estaba enfermo y no podían llegar a él. Esos hombres que eran amigos de él lo llevaron. Y aunque Jesús, que estaba en una casa que era complicado llegar a él, se subieron a un techo y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús y lo sanó. O sea, esto nos comprueba cómo las personas, todos tenemos necesidad de buscar la presencia de Dios para obtener las cosas que necesitamos. Pero Dios, conociendo eso, en un momento glorioso, Jesús proveyó acceso total e ilimitado al Padre a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y la Biblia registra y dice que en el Gólgota, en una cruz manchada de sangre, y leemos en Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículos 50 y 51, dice la palabra del Señor: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al romperse este velo, el cual impedía tener acceso al lugar santísimo, en este momento de la muerte de Jesús, el velo del templo de Jerusalén fue literalmente rasgado. Y en ese momento se selló nuestro destino. Porque al instante que nuestro Señor entregó su Espíritu, se nos dio acceso total e ilimitado al lugar santísimo. Y leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y gloria a Dios por ese privilegio que Dios nos da a nosotros. Que no tenemos que quedarnos en el portón, sino tenemos acceso directo a Él. Pero además de tener esa libertad de entrar directamente al Padre, Él también se convirtió en nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, y está sentado a la derecha del Padre, con todo el poder, la fuerza y la autoridad. Y leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14. En adelante dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos bendecidos nosotros, pero ¿qué tanto impacta nuestra vida ese hecho que por amor a cada uno de nosotros hizo Jesús en la cruz del Calvario? No había otra manera, pero Jesús lo hizo
por amor a usted y a mí. Pero qué tanta importancia le damos a ese honor que Dios nos da. La puerta está abierta para nosotros, para que lo hagamos en todo momento, en cualquier lugar, y no importa las circunstancias. Porque el enemigo va a tratar de afectarnos, y a pesar de que conocemos que tenemos ese acceso directo al Padre, que podemos venir delante de Él, pero como humanos a lo mejor fallamos, pero Él nos ha dado la salida. Y eso no puede ser que nos haga apartarnos de Él, que nos haga enfriarnos. Pero es el momento cuando tenemos que decir: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, perdóname. Y Él con los brazos abiertos está esperando que lo busquemos a Él. A Él le agrada que lo busquemos de todo corazón, con un corazón sencillo y humilde, porque las cosas en este mundo nos traen situaciones que afectan nuestra relación con Dios, y hay cosas que ni cuenta nos damos que las tenemos. Por eso es importante que cuando vengamos a su presencia podamos decirle: Señor, si hay, así como decía David, si hay algo en mí, algo que pueda afectar mi relación contigo, revélamelo. Y usted va a saber que Dios se lo va a revelar, y usted va a poder decir: Señor, perdóname, límpiame, porque sin santidad no podemos estar delante de Dios. Él está en el lugar santísimo y necesita una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Sin mancha se refiere al pecado, pero Él nos ha dejado su palabra para que seamos limpios por su palabra. Y si esta mañana usted está escuchando la palabra, por la palabra puede usted limpiarse, venir a sus pies, decirle: Señor, te he fallado y quizás he perdido el rumbo delante de ti, pero Dios es grande en misericordia, y hoy nos recuerda que su deseo es que lo busquemos, que anhelemos estar en su presencia, porque tenemos ese acceso directo a Él. No tenemos que tomar ligeramente su sangre, menospreciando ese precioso regalo que Él nos ha dado, sino que hagamos como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22 dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué bendición para nosotros. Con un corazón sincero tenemos que venir delante de Él. Y Dios nos anima siempre a que busquemos su presencia diariamente. No puedes mantener tu fe si no te acercas a Jesús. Es imposible. Tenemos que estar bajo su cobertura, tenemos que estar en su presencia de manera permanente, como el pueblo de Israel estaba bajo la nube, de manera permanente, para tener la presencia de Dios en ese lugar. Pero debe haber un corazón sincero. Si no entras confiadamente a su presencia, tu fe va a fluctuar. Y vamos a tener que poner nuestra confianza en otras cosas, en nuestra autosuficiencia,
O ahorita no tengo dificultad, no tengo problemas, o sea que no necesito de Dios. En las dificultades, en la escasez o en la abundancia, el Señor quiere que busquemos su presencia. Porque cuando estamos atribulados, lo buscamos porque lo necesitamos, necesitamos su ayuda, necesitamos su fortaleza y Él está allí presente. Y Él lo hace. Y esa es una bendición para nosotros, sus hijos. Pero cuando estamos bien, cuando estamos en abundancia, también al Señor le agrada que lo busquemos. Porque entonces no lo buscamos porque necesitamos cosas para nosotros, sino que necesitamos ser llenos cada día de su Espíritu Santo para poder cumplir las tareas que Él nos ha encomendado. Y una de esas tareas es predicar el Evangelio a toda criatura, llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Porque si nosotros hemos tenido el privilegio de ser sus hijos, porque por fe hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, hay muchos que conocemos, que están cercanos a nosotros, que no han tenido esa oportunidad, por muchas razones. El Señor quiere que vengamos llenos de su Espíritu Santo con ese poder que recibieron los discípulos, que dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar, porque es en el poder de Dios que vamos a hacer esa tarea. Si queremos hacerlo a nuestra manera, no va a funcionar, porque es Dios en quien hace el ambiente, el que pone las personas delante de nosotros. Aún aquellas personas más difíciles que decimos, este no va a querer, este no le gusta que le hablen de Dios. Usted no se imagina que está esperando que usted le hable de Dios, que usted le presente el mensaje del Evangelio, porque Dios ya ha preparado. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque como hijos de Dios estamos buscando su presencia todos los días de nuestra vida. Y mucha gente se está yendo al infierno porque no conoce de Dios. Y podemos decir, bueno, pero yo tengo a alguien que le hablé, ya llevo varios años y nada. Usted no se preocupe, usted solo obedezca a Dios y Dios es el que va a obrar. Yo recuerdo una oportunidad, porque Dios trata con unos en las diferentes circunstancias. Y cuando iniciaba, yo decía, en el lugar que quizás no me gusta estar es en el área de evangelismo, porque no sé qué le voy a decir a las personas. Según yo era en mi capacidad, en mis fuerzas. Pero como el Señor es tan precioso, estuve me llevó a ese ministerio. Y orábamos y dice, estar en evangelismo es como, hay que estar pidiéndole al Señor, hay que estar orando. Y de repente uno llega a una persona y nada. No recibe a Cristo y uno se queda como decepcionado. ¿Será que no oré suficiente? ¿Será que no hice las cosas bien? ¿Será que no hice el procedimiento como tenía que hacerlo? Y uno tiene muchas inquietudes. Y yo decía, Señor, ¿por qué unas veces uno le habla a alguien y no se convierte a Cristo? Y yo tenía esa inquietud, pero como Dios es tan precioso, en esos días el hermano Ernesto nos da una clase al Ministerio de Evangelismo y él dice, no se preocupen si le comparten el Evangelio y no se convierten, porque esa no es tarea de ustedes, esa es tarea de Dios. Él es el que va a tocar el corazón en el momento que Él quiere, de acuerdo a sus propósitos, porque Él conoce todo lo que nosotros no conocemos. Por lo tanto, no tenemos que juzgar las cosas, sino tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que ser obedientes y compartir la palabra.
Ahora, ¿qué pasa si no estamos listos? Si hay algo que está en nosotros, que estamos como niños todavía queriendo que nos den alimento. Bueno, esa es la tarea de hoy. Busquemos la presencia de Dios. Estemos en oración y pidámosle al Señor que nos ayude. Y Él lo va a hacer. Dios es tan precioso que como nos conoce, Él actúa conforme a nuestras necesidades, conforme Él sabe que somos. Él va a obrar de manera particular con cada uno de ustedes, como lo ha hecho conmigo, como lo hace conmigo. Dios es tan precioso y por eso tenemos que anhelar cada día buscar su presencia. Tenemos que tener esa capacidad de decir, Señor, aquí estoy, porque el enemigo va a poner obstáculos en nuestra vida. El enemigo no quiere que hagamos esa tarea y por eso entramos en guerra espiritual. Tenemos que estar con las armas que Él nos ha dado, fortalecidos, sabiendo que vamos con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que rompe cadenas, Él es el que hace todas las cosas, Él es el que hace esa obra poderosa. Necesitamos mantener esa fe viva, creerle a Dios cada día. Que no estemos aquí solo porque es domingo y tenemos que estar aquí. Y es bonito congregarse y es bonito obedecer también eso. Pero el Señor quiere más de nosotros, que estemos confiando en Dios. Las personas que no oran se convierten pronto en personas sin fe. Eso es peligroso. Ahora, tenemos que tener cuidado también cuando oramos, que no nos volvamos religiosos y tengamos un esquema de oración, como cuando oramos por los alimentos. A veces ya tratamos las mismas cosas, decimos, a veces sin pensarlas. El Señor quiere que los busquemos a Él con sinceridad, así como somos. Él nos conoce, pero tenemos que orarle a Dios y creerle a Dios que Él va a hacer. Si nosotros como padres no buscamos a Dios diariamente, ciertamente nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Y no estemos exigiendo lo que nosotros no estamos haciendo. Y si no estamos orando y nuestros hijos no lo hacen, nuestra casa se llenará de mundanalidad. Nos van a distraer las cosas de este mundo. Va a haber una esterilidad espiritual, un enfriamiento espiritual, una soledad más allá de toda descripción. Y eso es peligroso. Si hay algo que está pasando, que nos estamos descuidando, volvamos nuevamente. Señor, perdóname, pero aquí estoy, Señor, anhelamos y ponemos nuestra casa en tus manos, nuestros hijos, todo lo que estamos haciendo, Señor, nos cubrimos con tu sangre poderosa y comenzamos con esa comunicación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Dios para encontrar todo lo que necesitabas en tu vida? Sea por algún problema, por alguna dificultad, por problemas financieros, por problemas familiares, de salud. ¿Cuándo fue la última vez? El Señor quiere que lo busquemos siempre. Él va a estar allí, no es malo buscarlo, es correcto, es venir delante de Dios y poner nuestras cargas delante de Él.
Porque puede ser que a veces nos consideremos como que somos buenas personas. Podría ser que ayudamos a otros también. Puede ser que tengamos una buena reputación, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y esto se conoce como que estamos vivos en Cristo. Pero puede ser que haya entrado en tu vida un elemento de muerte. Algo del mundo puede estar contaminando tu vida. Y en estos tiempos se hace muy fácil. Y hasta podemos, con esta tarea que hemos dado de ganar una alma para Cristo, vamos a ir a un lugar que el Señor no nos ha dicho que vayamos. Tenemos que ser ministrados por el Señor. Tenemos que huir de la tentación. Y el Señor va a ponerlos en el lugar adecuado. Y si nos mandan en un lugar peligroso, pues sabemos que vamos con Él y Él los va a defender. Pero va a ser guiados por su Espíritu Santo, no porque nosotros queremos. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tengamos cuidado si estamos en situaciones difíciles, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aún en esas circunstancias tenemos que tomar la fortaleza de Dios y buscarlo a Él. Pedirle perdón si estamos haciendo las cosas que no le agraden. En la Biblia hablando de los creyentes de la iglesia de Sardis, que habla aquí en este capítulo 3, en los primeros versículos, está hablando que esa iglesia no había estado vigilante, no habían estado en oración, buscándolo como antes lo hacían. Se habían descuidado y ahora estaban manchados. Y una mancha de pecado, una mancha negra en las vestiduras blancas. Como dice en el versículo 4 de Apocalipsis 3, dice, pero tienes pocas personas en Sardis, hablando de la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, Dios nos conoce cómo estamos. Él quiere que nuestras vestiduras estén blancas, que no estén manchadas. Y qué bueno que Dios ve todo eso y ve que en la iglesia hay personas así. Pero si no es el caso, también Él dice, ten cuidado, sé vigilante, mantente vigilante. Si no oras, no tendrás defensa contra el enemigo. Tu negligencia permite que se manchen tus vestiduras. Debemos tener cuidado. Tenemos que estar fortalecidos a través de la oración, a través de buscar la presencia de Dios. Por eso es importante que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón, independientemente cómo estemos, podemos acudir a Él. Podemos pedirle perdón y el Señor nos va a perdonar. Y busquemos su presencia. Y qué precioso buscar su presencia. Porque cuando lo buscamos, vamos a tener momentos extraordinarios en nuestra vida. Puede ser que lo busquemos en oración y vamos a llorar. Qué precioso es llorar delante de Dios, porque podemos sentir que Él está allí, podemos sentir que Él nos ayuda, podemos sentir que Él nos fortalece. Pero es precioso porque Él sabe
la situación que podemos estar pasando. Y podemos llorar también de que estamos contentos. Dios siempre nos sorprende. Durante lo busquemos en su presencia también podemos reír, podemos decir, nos extrañamos porque Dios siempre nos sorprende. Dios siempre hace cosas que no esperamos y dice, Señor, tú eres extraordinario, y nos gozamos. Puede ser que cuando busquemos su presencia vamos a estarle cantando alabanzas, y ese va a ser ese momento especial. Y podemos decir, pero no puedo cantar, pero el Señor le agrada que le cantemos con nuestro corazón. Y a lo mejor vamos a tener un cántico nuevo y le vamos a decir, y es precioso hacerlo. Va a salir de nuestro corazón la palabra de Dios y vamos a estar delante de su presencia, hablando de sus promesas, de sus maravillas que Él hace cada día en nuestras vidas. Pero en otras ocasiones va a ser necesario que cuando busquemos su presencia estemos en silencio, que le digamos, Señor, aquí estoy, yo te escucho, Señor. Y el Señor, que conoce nuestro corazón, Él va a comenzar a obrar de manera sobrenatural y Él nos va a hablar a nuestro espíritu, y vamos nosotros solamente a estar escuchando, porque en su presencia vamos a encontrar la victoria de nuestras dificultades. En su presencia el Señor nos va a dar las ideas, los planes, y Él nos va a guiar de lo que tenemos que hacer. O sea, si con el Señor las cosas son más fáciles, aunque veamos que las cosas es difíciles, es imposible, cuando estamos delante de Él, solo creámosle, tengamos fe. Esa llama de la fe en nuestro corazón debe estar viva y decirle, Señor, aunque yo veo esto difícil, yo te creo a ti y pongo mi confianza en ti, no voy a desmayar. Gracias porque tú me das la fuerza y lo vamos a poder hacer. Dios es bueno, estar en su presencia. Su presencia nunca es rutinaria y aburrida. Si usted se mete en la presencia de Dios, usted ni cuenta se va a dar del tiempo. Eso es algo precioso, algo sobrenatural que sucede. Pero debe estar de todo corazón allí. Y no importa el tiempo que esté, pero va a ser un tiempo de calidad. Dios le va a mostrar su plan en visiones o en palabras. Le va a mostrar si estás en un error y nos va a guiar al arrepentimiento. Porque el Señor sabe, el Señor nos conoce. A veces uno cree que todo está bien, pero cuando venimos delante de Él, Él dice, no, te falta esto. Esto no lo has hecho así, no lo estás haciendo como yo quiero. El Señor y uno se va a sorprender porque uno cree que está haciendo bien las cosas, pero en la presencia de Dios no vamos a tener ese problema. En la presencia de Dios Él nos va a edificar, también nos va a mostrar las trampas del enemigo, porque no olvidemos que el enemigo está pendiente, va a tratar de poner las trampas, pero Dios nos va a decir cómo vencer. En algunas ocasiones dice, huye de la tentación. En otras situaciones va a decir, hazle frente, yo voy contigo, yo te doy la victoria. Pero es la guía de Dios, no es nuestra autosuficiencia, yo tengo capacidad, y no nos creamos autosuficientes. Porque algo importante que ocurre cuando buscamos la presencia de Dios en oración es la humildad de nuestros corazones. Debemos ser sencillos delante de Dios. Y cuando Dios transforma nuestro corazón, no solo vamos a ser sencillos delante de Dios, sino delante de los demás. Porque Dios es el que nos conoce.
Él es el que va transformando cada día nuestra vida y nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Cuando esta mañana nos damos un reto de traer una persona para Cristo, porque es una tarea que tenemos, es un mandato de Dios. No es que si lo queremos hacer, es un mandato, pero puede ser que no lo estamos haciendo, estamos siendo negligentes en esa área. Tenemos que buscar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Le aseguro que Dios va a hacer cosas maravillosas. Y a veces no le tiene que ni hablar nada de la palabra, solo compartirle su testimonio. Cómo usted vino a los pies de Cristo, cómo Dios obró en su vida, cómo Dios ha transformado su vida. Así de sencillo, la gente está sedienta de escuchar de Dios. Esta semana me encontré una persona que teníamos como 25 años de no vernos, un amigo que me comentaba que, me dice: yo no soy nada, no soy cristiano, nada, pero me considero buena gente, me dijo. ¿Y tú qué haces? Y yo le compartí. Y me dice: yo quiero ir a tu iglesia. Y me ha prometido que va a venir. Y estoy orando para que al Señor no le quite ese deseo, pero estaba tan sensible. O sea, las personas están sensibles de escuchar de Dios. Así es que abramos nuestra boca y Dios va a obrar. Dios sabe cómo lleva cada situación. Así es que busquemos de Dios. Pasar tiempo con el Padre a diario nos va a ayudar a escuchar su voz donde quiera que nos encontremos. Nuestra relación con Dios no termina en el tiempo de oración, es las 24 horas. En todo lo que hacemos, nuestro trabajo, debe estar nuestra relación con Él. Debemos tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, en todo lo que hacemos. Porque Dios es bueno, Dios es poderoso y nos da ese reto. Y ojalá que si esta semana nos comprometemos delante de Dios, que Él nos va a ayudar a traer una persona para Cristo o traerlo a la iglesia. Mire, vamos a sentir algo sobrenatural, porque la tarea es de Dios, solo tenemos que ser obedientes. Así que dispongamos nuestro corazón y digamos: Señor, ayúdame, que aquí estoy. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque no merecemos, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Nos has dado acceso directo a ti. No tenemos que buscar a una persona, no tenemos que ir a un templo, sino donde quiera que nos encontremos, Señor, allí estás tú. En las dificultades que estamos, tú estás allí, Señor, y podemos sentir tu presencia, Padre. Así que, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esta mañana pueda tocar de manera sobrenatural el corazón de todos los que estamos aquí hoy, Padre. Que podamos ser sensibles a ti, Señor. Que si hay algo en nosotros que nos está apartando de esa comunión contigo, Señor, que tú nos la reveles. Te pedimos perdón por las cosas que no hemos hecho conforme a tu voluntad, Señor. Queremos estar en tu presencia cada día. Queremos hacer las cosas como a ti te agrada. Bendícenos, Señor, como iglesia. Ayúdanos a cumplir la tarea por la cual tú nos has traído a este mundo, Señor. Que nos sintamos, Señor, con gozo, obedeciéndote a ti, creyéndote a ti cada día, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos, porque a ti te pertenecen. Hemos sido comprados a precio de sangre, valemos la sangre de Cristo, no somos cualquier cosa, tenemos el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Obra, Padre, Señor, con poder. Ayúdanos, Padre, para que muchos puedan venir a tus pies. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te agradecemos todo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, Señor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador.
Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.